Estamos llegando a un punto cumbre de nuestra semana en la que hemos estado tratando acerca de esa persona maravillosa del Espíritu Santo y la obra extraordinaria, indispensable, impostergable que hace en el ser humano, en aquel que ha decidido aceptar la oferta de salvación que Dios le da. Ayer estuvimos explorando a partir de Romanos y otros textos lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del ser humano, cómo trae, cómo inculca el amor de Dios en su corazón para que a partir de allí pueda vivir una vida de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios. Vamos hoy a explorar cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida y en la persona del Señor Jesucristo y cómo es una ilustración y un modelo para nuestra vida cristiana. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, y vamos a seguir de cerca a los eventos clave, los momentos clave en la vida de Jesús y cómo se demuestra la injerencia, la intervención directa del Espíritu Santo en la vida y obra de nuestro Señor Jesús, lo que sirve de modelo para la forma como Él quiere trabajar en nosotros también. Vamos a inclinar el rostro un momento para orar. Querido Señor, al abrir tu palabra, rogamos que tú la puedas explicar, tú la puedas aplicar a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de hacerlo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. ¿Por qué? La verdad es que Lucas es el especialista en el Espíritu Santo. No solo en su Evangelio, que es el que más y mejor habla del Espíritu Santo, a diferencia de los otros 3 Evangelios, sino que además continúa su tratamiento sobre el Espíritu Santo en su segundo volumen, que es el libro que llamamos los Hechos de los Apóstoles. Ese libro, por supuesto, no tenía ese título originalmente. Es un título que le dieron los transcriptores y traductores de la Biblia posteriormente. Lucas simplemente dice que es un tratado pues, sobre los primeros años de la iglesia cristiana. Así que los Hechos de los Apóstoles, como le llamamos nosotros, ya el mundo cristiano le llama así, alguien sugirió que más bien debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Porque es que el protagonista de ese libro en realidad es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, que es su primer libro, también el gran protagonista es el Espíritu Santo. Vamos a verlo en relación con Jesús. Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 vamos a leer sobre la anunciación, como se llama al momento o al evento en que el ángel Gabriel le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Dice acá en el versículo 26 que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, y aquí viene la anunciación: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vamos a abreviar para ir al punto que les quiero destacar. En el verso 34, María le pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, soy una mujer virgen. Así que, ¿cómo podría quedar embarazada?
El ángel respondió en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene aquí la primera intervención en la vida humana de Cristo. Por supuesto que Cristo ha existido siempre como Dios que es, pero fue el Espíritu Santo, el agente divino, que permitió la encarnación. Dicho de otro modo, sin la intervención del Espíritu Santo, no hubiese sido posible la encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, tampoco habría sido posible el desarrollo y el ministerio de la vida de Cristo, mucho menos su muerte en la cruz del Calvario y su eventual resurrección. En pocas palabras, sin el Espíritu Santo no hay salvación posible. Sin el Espíritu Santo, Cristo no puede hacerse humano aquí en la tierra. Fue necesaria la intervención directa del Espíritu Santo. Pues le dice el ángel, ¿cómo será que tú quedarás embarazada sin conocer un hombre? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y luego añade en el versículo 36, ahí está tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque, dice el versículo 37, nada hay imposible para Dios. De modo que donde el Espíritu Santo interviene, donde el Espíritu Santo llega, donde el Espíritu Santo actúa, las cosas imposibles llegan a ser posibles. El Espíritu Santo entonces hace el milagro inalcanzable para nuestra mente humana de encarnar, de concebir en el vientre de una mujer, concebir nada más y nada menos que al mismo Jesucristo. Pero es que el mismo milagro que hizo el Espíritu Santo para traer a Cristo en carne al vientre de una sencilla mujer, es el milagro que el Espíritu Santo hace para traer a Cristo a nuestro corazón. Miren lo que dice Efesios, el capítulo 3. Vamos a leer juntos este precioso texto del apóstol Pablo bajo inspiración divina en el contexto de una extraordinaria oración. Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante. Es una oración maravillosa que les sugiero para que la aprendan de memoria, la mediten. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etcétera, etcétera. Entonces Pablo ruega a Dios para que los hermanos de Éfeso, para que los creyentes en Dios, para que los seguidores de Cristo tengan la virtud de que el Espíritu Santo pueda morar en el ser interno y hacer que habite Cristo por la fe en sus corazones. Así que el Espíritu Santo no solamente hizo el milagro extraordinario de traer a Dios, a Cristo, a morar físicamente en el vientre de una mujer, sino que mejor aún, hace el milagro de traer al Cristo resucitado a vivir en nuestro corazón, a morar en nuestra conciencia. El apóstol Pablo decía, estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vuestros corazones. Usa la misma expresión, engendrado en vuestros corazones. El Espíritu Santo no solamente quiso
o hizo posible que Cristo fuera encarnado en el vientre de María, sino que también quiere que sea engendrado en el corazón del creyente. Entonces, cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo mora en mí por el poder del Espíritu Santo, sus pensamientos, su mente, sus intenciones, su carácter se hacen ver en mi propia vida. Damos gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo es el agente que hace posible semejante milagro. Revisando, sigamos la vida de Jesús allí en Lucas, por favor. Vamos ahora al capítulo 3. Capítulo 3 de Lucas. Vamos a ver algo allí muy interesante. Dice en el versículo 21 y 22, relatan el comienzo del ministerio público de Cristo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, 3:21 de Lucas, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense por favor en este detalle, o en los detalles que hay en estos cortos versículos muy importantes. El Espíritu Santo primero hizo posible la existencia del Cristo humano. Pero no solamente eso, sino que ahora, para comenzar su ministerio, para empezar su trabajo público por la humanidad, Jesucristo es bautizado y recibe el poder, la presencia del Espíritu Santo sobre él. Así que el Espíritu Santo, al descansar sobre Cristo, al reposar sobre él, colocó en él el sello de la aprobación divina. Pues inmediatamente se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, tengo satisfacción en él, tengo complacencia en él. De modo que esas palabras de Dios el Padre para Dios el Hijo son palabras de aprobación, de reconocimiento y de autorización para comenzar su trabajo público, su ministerio a favor de la raza humana. El Espíritu Santo otra vez actuando en la vida de Jesús. Pero quiero que por favor noten ustedes un proceso bien descrito en el versículo 21 y 22. ¿Cómo fue que sucedió esto en la vida de Cristo? Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Recuerden ustedes que hemos dicho las noches anteriores que el bautismo es necesario. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo es necesario, pues en él lavamos nuestros pecados. En él confirmamos que somos pecadores y necesitamos ser limpiados. Jesús no necesitaba limpiar ningún pecado, pues no había pecado en él. Sin embargo, le dijo a Juan: bautízame, Juan, es necesario cumplir con toda justicia. Jesús quería darnos un ejemplo, pero más que eso quería mostrarnos cómo él recibió poder y cómo es que usted y yo lo recibimos. Jesús es bautizado en el agua. ¿Qué sucede después de que Jesús es bautizado en agua? ¿Qué dice su Biblia? Oró. Quiero sugerir la lectura del Deseado de todas las gentes como un libro extraordinario que complementa maravillosamente el relato evangélico de la vida de Jesús. Hay un detalle que menciona la autora de este libro, diciendo que cuando Jesús salió del río Jordán, se arrodilló en la orilla y oró. Solamente Lucas menciona la oración de Cristo después de su bautismo. Así que quiero decirles algo más. Y este bono adicional va sin cobro adicional. El Evangelio de Lucas también es el Evangelio de la oración. Si usted quiere aprender sobre la oración y sobre la vida de oración de Cristo, debe leer el Evangelio de Lucas. Hay detalles en este Evangelio
que muestran a un Cristo orando que los otros evangelistas no lo hacen. Ni Mateo ni Marcos, por ejemplo, mencionan que Jesús oró después de ser bautizado. Y Juan hace una mención muy breve acerca del bautismo de Jesús, realmente muy breve. Jesús oró después de ser bautizado. ¿Qué sucedió después que Jesús oró? ¿Qué dice su Biblia? El cielo se abrió. Entonces miren que la oración tiene el poder de abrir el cielo para nosotros. Abre las ventanas del cielo para derramar abundantes y riquísimas bendiciones. Las riquezas de la gracia de Dios se nos abren a través de un acto sencillo pero sumamente poderoso como es la oración. Jesús ora y el cielo se abre. Jesús se bautiza para enseñarte que tú te tienes que bautizar. Pues si Él, siendo puro y santo, tomó el bautismo, mucho más lo necesitamos tú y yo. Jesús ora después de ser bautizado porque quiere enseñarte a vivir orando. Quiere enseñarte que la victoria, el ministerio, el servicio para Dios no se puede hacer si no oras. Puedes hacer muchas cosas buenas, pero no puedes hacer la obra de Dios que tenga resultados para la eternidad si no oras. La oración tiene la virtud y el poder de abrir el cielo y sus ricas bendiciones sean derramadas sobre ti. ¿Qué pasó después? ¿Qué dice su Biblia? Descendió el Espíritu Santo. Ok. ¿Cuál es la mayor y más rica bendición que el cielo quiere derramar sobre sus hijos? Sin duda alguna, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don más rico que viene del cielo sobre nosotros y vendrá solamente después de orar. No es sino mediante la oración como podemos ser investidos del poder del Espíritu Santo. Usted no tiene que hacer proyectos, no tiene que elaborar métodos complicados. Solamente dedíquese a orar. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo oramos? ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos? Quiero que pasen un poquito más adelante en su Biblia, al capítulo 11 de Lucas. Vamos a ilustrar este punto muy importante. Lucas capítulo 11. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Una lección importante, clave en el discipulado es la vida de oración. Aprender a orar. Orar es una disciplina espiritual que se aprende. Se aprende, se ejercita, se practica y se convierte en una disciplina constante y permanente en nosotros, y es lo que le otorga el poder al cristiano, la oración. La pregunta es, ¿sabemos orar? Cuando los discípulos vieron a Jesús orando, cuando lo vieron orando y le pidieron enséñanos a orar, no le estaban pidiendo una fórmula. No le estaban pidiendo un rezo de memoria. Lo que impactaba a los discípulos de Jesús era la vida de poder que él tenía. Jesús era un maestro poderoso. Su palabra, sus milagros, su vida entera estaba llena de poder. Tanto que una mujer desesperada por una enfermedad que tenía, alargó su brazo en medio de una multitud y tocó el manto de Cristo. Jesús se detuvo inmediatamente para saber quién lo había tocado. ¿Recuerdan ese evento, verdad?
Y la gente que estaba alrededor le dice, maestro, pero todo el mundo te aprieta y te toca. ¿Cómo que quién te ha tocado? No, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Poder salió de mí. Jesús era como una batería espiritual cargada siempre de poder. Por eso los discípulos le dijeron y percibieron que su secreto estaba en su forma de orar. Por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Bueno, Jesús les enseña a orar. Y miren lo que les dice en el versículo 9 en adelante, entre otras cosas. Yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Me parece a mí que es una de las promesas más hermosas y poderosas que hay en toda la Biblia. Pide y se te va a dar. ¿Dónde está la clave de esta promesa? ¿Qué pides? ¿Qué buscas? ¿Qué puerta estás tocando? Eso hace toda la diferencia. Se los voy a explicar. ¿Qué padre de ustedes, dice el versículo 11, si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo le va a dar un escorpión? No tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene sentido. Nadie en su sano juicio va a hacer eso. Bueno, versículo 13 viene la conclusión lógica de Jesús. Bueno, pues si ustedes, que son malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estás pidiendo en tus oraciones? El Señor está ansioso por darle a sus hijos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que el Padre quiere darnos? El Espíritu Santo. Pero nosotros estamos desperdiciando la mayor fuente de energía en el mundo, que es la oración. Dicen que un ingeniero, un hombre muy inteligente, visitó las cataratas del Niágara. ¿Cuántos han visitado las cataratas del Niágara? ¿Alguna vez? Es un espectáculo maravilloso. O al menos lo habrán visto en televisión en algún video. Es realmente impresionante ver esas cataratas. Pero diga, seguramente usted fue a las cataratas e hizo lo mismo que yo. Se tomó fotografías. Se subió en el barquito aquel, le pusieron no, es como un impermeable azul que tiene el nombre allí, Cataratas del Niágara. Todo es una publicidad, ¿no es cierto? Entonces usted se pone su ponchito azul y entonces sube la embarcación y pasa cerca y le cae esa llovizna cuando lo hacen llegar muy cerca de las cataratas y toma las fotografías y se las lleva. Pero alguien se puso a pensar que esa cantidad de agua que estaba cayendo allí tenía poder. Había poder en esa agua. Y de hecho, en una catarata donde caen tantos miles de metros cúbicos de agua segundo tras segundo, se pueden transformar en una fuente de energía hidrodinámica que puede iluminar a toda una ciudad, a gran parte de un estado. En esa agua que cae en una catarata hay poder para iluminar, para hacer que las máquinas funcionen, poder eléctrico para hacer que grandes maquinarias trabajen y transformar completamente la vida de una comunidad, la vida de los seres humanos, la vida de un país. Pero para el descuidado, para los turistas como nosotros, las cataratas son mucha agua cayendo y se ve bonito. Pero para otro que pensó, es una fuente de poder. Lo mismo sucede con la oración. Para la mayoría de nosotros la oración es un artículo de emergencia o una rutina que estamos acostumbrados a hacer de vez en cuando. Pero la oración realmente es una inmensa fuente de poder. Lo que pasa es que no la estamos empleando adecuadamente. Usted puede usar el agua de unas cataratas para bañarse o lavar su ropa, pero también puede usarla
para producir electricidad, poder. Lo que pasa es que estamos usando mal la oración. Jesús le dijo a sus seguidores en el Sermón del Monte, no se preocupen por la comida, no se preocupen por la bebida, no se preocupen por la ropa, no se preocupen por el trabajo. Miren las aves, no trabajan, no hilan, no tienen cuenta bancaria, pero mi Padre Celestial las alimenta. ¿Sabes cuántas aves surcan los aires? ¿Sabes cuántas aves salen a buscar su comida cada día? ¿Sabes cuántas son? No, no sabemos. Son miles de millones. Y todas comen. Porque el Padre las alimenta. ¿Sabes cuántos animales hay en el fondo del mar que son alimentados todos los días? ¿Sabes tú, por ejemplo, cómo se alimenta la ballena azul, el animal más grande del planeta? Pues sobre su espalda, sobre su lomo, pudieses colocar 8 elefantes adultos en fila y cabrían todos en su espalda. Es un animal gigantesco. ¿Te gustaría tener esa mascota? Con dificultad alimentamos al perrito de la casa, ¿verdad? Imagínate alimentar un animal de ese tamaño. ¿Cuántas toneladas de plancton introduce a su boca, a su estómago cada día? Porque el Padre Celestial la alimenta. Pero nosotros desperdiciamos la oración pidiendo comida. ¿Sabes tú cuánta gente come todos los días y no creen en Dios? ¿Sabes cuántas personas comen probablemente mejor y más abundante que tú y sin embargo nunca van a una iglesia? Nunca oran, pero comen. Hay personas que incluso blasfeman el nombre de Dios, pero su ropa, solo su camisa, podría costar más que todo el ropero que tenemos en casa nosotros. Visten con ropa fina y costosa, pero no creen en Dios, no oran, no saben del Espíritu Santo, no van a ninguna iglesia, no son religiosos, pero se visten. Sin embargo, no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es dado solamente a quien lo pida. Por eso nosotros no necesitamos orar más, probablemente, pero sí necesitamos cambiar nuestras oraciones. No sé si escuchaste la ilustración de un hombre poderoso. Yo la he escuchado con distintos nombres, pero el principio es lo más importante. Un hombre que era un rey, pues, era un rey poderoso. Y él estaba aburrido de ser rey. Así que un día dijo, yo quiero regalarle a la gente lo que me pidan, para él sentirse que realmente era un rey poderoso. Y el día fijado estaba la fila de personas allí listas para pedir. Vino alguien y pidió unas gallinas para hacer un sancocho porque quería celebrar algo grande para su hija que cumplía años. Así que yo quiero unas gallinas. Y el rey, bueno, dele las gallinas. Otro vino y pidió un becerro, dele el becerro. Otro vino y pidió cualquier cosa. Pero alguien estaba en la fila acariciando sus manos con impaciencia y con un rostro iluminado por lo que iba a recibir. Cuando llegó frente al edecán, el encargado que tenía el rey allí, le preguntaron, ¿y usted qué viene a pedir? Se le iluminaron sus ojos y su rostro y dijo, yo quiero un palacio. ¿Cómo? ¿Un palacio? Pues el rey ha dicho que pidamos lo que querramos. El hombre estaba a punto de echarlo y sacarlo de allí, al edecán, y decirle, ¿cómo te atreves, insolente? Pero entonces el rey se paró, lo detuvo y le dijo, un momento. ¿Qué es lo que está pidiendo este hombrecito? Está pidiendo un palacio, majestad. ¿Cómo le parece? Me parece maravilloso. Uno de los últimos palacios que he construido, por favor, dénselo a él. Pues es el único que me ha hecho sentir como un rey. Solo un rey puede dar un palacio. A veces nosotros hemos convertido a Dios en una agencia de empleo, en un curandero, a veces incluso en un cupido que resuelve problemas emocionales o de enamorados.
Yo no digo que Dios no esté interesado en resolver nuestros problemas, pero no es lo que Él más desea. ¿Por qué no lo hacemos sentir como un rey? Solamente el Rey de los cielos puede dar el Espíritu Santo. Deberíamos cambiar nuestras oraciones y entonces nuestras vidas serían más poderosas, pues la promesa dice, pidan y se les dará. ¿Qué estás pidiéndole a Jesús? Haz un recuento rápido aquí en tu mente del contenido de tus últimas oraciones. Seguramente oraste esta mañana. ¿Qué pediste? ¿Qué es lo que has estado pidiéndole a Dios los últimos días? ¿Dónde está la lista de pedidos de oración cuando la iglesia se reúne para un culto de oración? ¿Qué es lo que pide la iglesia? ¿Qué es lo que piden? Sanación, trabajo, por un hijo rebelde. Pedimos muchas cosas y no está mal que pidamos eso. Pero el día que cambie el contenido de nuestras oraciones, también cambiará nuestra vida cristiana. Pues cuando pedimos el Espíritu Santo, vendrá sobre nosotros. Aquí el Señor Jesús nos enseñó justamente eso. Jesús no solamente se bautizó, sino que también oró para abrir el cielo y recibir el más grande don que su Padre le podía dar, el Espíritu Santo. El cielo está ansioso por derramar esa bendición sobre su iglesia. El Padre desea bendecirte de esa manera, pero tú no se lo pides. Necesitamos cambiar el contenido de nuestras oraciones. En el capítulo 4 de Lucas, vemos entonces otro aspecto de la vida de Cristo. Dice allí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, después de los cuales tuvo hambre, y ya usted y yo conocemos la historia de las tentaciones de Jesús. Lo que no recordamos con frecuencia es que el Espíritu Santo no solamente llevó a Jesús al desierto, pero le acompañó en esa jornada. Ese periodo de oración, de ayuno y de preparación fue necesario para comenzar a trabajar por la humanidad caída. ¿Saben qué es lo asombroso de todo esto? Que Jesús, el Hijo de Dios, necesitó orar para recibir poder, pero nosotros no lo hacemos con la misma intensidad. Jesús necesitó pasar 40 días en preparación espiritual antes de iniciar un servicio para su Padre y para la humanidad, pero nosotros nos apresuramos a los métodos, a los planes, a las capacitaciones, a los programas, antes de buscar la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevó, el Espíritu Santo le acompañó, es decir, el Espíritu Santo lo impulsó, puso en su mente, en su corazón, la necesidad de orar, de pasar 40 días en comunión directa con su Padre, suplicando la asistencia. Ahí estaban las tres personas de la deidad, el Padre desde el cielo y el Espíritu Santo acompañando al Hijo en esa tarea tan importante. Preparación espiritual profunda para lo que tenía que enfrentar. ¿Cómo nosotros como seres humanos tan fallidos, tan débiles, tan erráticos nos atrevemos a intentar hacer algo para Dios sin contar con la asistencia del Espíritu? ¿Cómo pretendemos nosotros encauzar a la iglesia o nuestra vida misma propia hacia una vida cristiana victoriosa si no dedicamos tiempo suficiente para orar, para apartarnos, para dedicarnos a la meditación, al ruego, a la súplica, a la lucha interna? A suplicar que el Espíritu Santo nos acompañe en ese proceso de oración, de dedicación. El ayuno no es martirio para el cuerpo. El ayuno es simplemente suspender el interés en las necesidades físicas básicas y volcar nuestra mente hacia intereses superiores, más altos, más trascendentes. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como la comida, el vestido y el trabajo que han ocupado y embargado nuestra mente completamente. El Espíritu Santo desea apartarnos a nosotros también.
Desea colocar en nuestra mente, en nuestra conciencia, la necesidad de apartar tiempo para prepararnos, tiempo para consagrarnos, tiempo para alimentarnos espiritualmente. Ese trabajo el Espíritu Santo lo desea hacer en nuestras vidas, pero no va a ocurrir, no va a pasar si no hemos hecho lo que Jesús hizo. Después de bautizado, oró y el cielo se abrió para darle el Espíritu Santo. ¿Cuál debería ser la mayor preocupación de cualquier persona que se bautiza en la iglesia y comienza su vida cristiana? Sin duda alguna. Pero seamos honestos, no lo hacemos así. Seamos francos. Cuando una persona se bautiza, ¿en qué piensa usted? Como pastor, como líder, como anciano, como miembro de iglesia, ¿en qué piensa usted? Generalmente pensamos, bueno, vamos a darle un estudio postbautismal. Hay que darle más doctrina porque no ha sido suficiente. Tenemos que enseñarle doctrina más profunda, 2300 días, profecía, Daniel, Apocalipsis. Vamos a enseñarle estilo de vida, vamos a enseñarle cómo preparar unos alimentos sanos, saludables, vamos a enseñarle a recibir el sábado, vamos a enseñarle a responder el folleto de la escuela sabática, vamos a meterlo en el coro, vamos a hacer algo con él. Y eso no está mal, pero no es lo más importante. La prioridad de un nuevo creyente es asegurarse de que tiene con él la presencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Jesús. Se bautizó y oró para recibir el Espíritu Santo con la única y deliberada intención de que tú y yo hagamos lo mismo. Jesús se fue al desierto y se preparó para que tú y yo hagamos lo mismo. Todavía hay unas cosas más que Jesús y el Espíritu Santo hicieron, pero por hoy llegaremos hasta aquí. Mañana veremos a más profundidad y más adelante cómo el Espíritu Santo siguió trabajando con Jesús y qué tiene que ver eso con mi vida cristiana y con la tuya. Amén. Vamos a cantar nuestro himno tema para despedir el servicio de esta noche.